I have been concerned to find a story about a certain person and the object and the picture of this certain person. Nos vamos a concentrar en los objetos encontrados en el Titanic y en lo que representaban para estas personas particulares que viajaron en él. Not only first class that everybody speaks about, but also second, third class and the crew, tripulación. Nos vamos a centrar no solo en la primera clase, sino precisamente también en la segunda y la tercera clase de los pasajeros que también viajaron. Titanic is today the most famous ship in history. El Titanic es hoy el barco más famoso de la historia. And there are books published about the Titanic at least once a week, and this has been going on for over 30 years now. At least one book every week for 30 years. Los libros sobre el Titanic están siendo publicados una vez por semana. Ahora mismo no está. And there are films, as you know, particularly James Cameron's film. There are documentaries, there are operas, there are musicals. There's just anything. So Titanic covers in that way all aspects of life. Y también tenemos la película de James Cameron, del Titanic, y de otras óperas, teatro, etc. O sea que de alguna manera el Titanic está muy presente en nuestras vidas. And the Titanic speaks to us today because, and this is important, we can identify with the history through the people who traveled on her. Es importante porque nos podemos identificar con el Titanic a través de las personas que vivieron esta situación. And I usually say like this, that as long as men go down to sea, they will tell the stories about ships, and they will always tell the story about the Titanic. Y mientras que el hombre esté en el mar y vaya al mar, siempre hablará de barcos y entre ellos precisamente del Titanic. And she will always leave Southampton, she will always go out to sea, she will always meet her iceberg, she will always go down. Siempre iremos, de alguna manera el Titanic siempre estará relacionado con Southampton, con el mar y con lo que pasó. And therefore, what the White Star Line, the shipping company that owned the Titanic, promised so many years ago is true. Y lo que la línea naviera, el Star White Line, prometió hace muchos años, de alguna manera sigue siendo real. Because the Titanic has finally become totally, completely unsinkable. Porque el Titanic se suponía que era completamente insumergible.